Bien, amigas y amigos oyentes, muy buenos días. Estamos iniciando con ustedes esta entrevista. Nos acompaña ya Shanti Prem Tosha. Él es instructor, practicante de la meditación, practicante de la espiritualidad en general para tratar un tema precisamente relacionado con la política y la espiritualidad. Con muchísimo gusto, amigas y amigos oyentes en estos tiempos de tanta violencia a nivel de los estados, a nivel de los gobiernos, del campo y del mundo de la política. Precisamente traernos el tema de la espiritualidad resulta una necesidad ineludible. Doy la bienvenida entonces a Shanti para conversar en esta mañana, para dialogar sobre este tema que promete, por supuesto, mucha actualidad. Muy buenos días, Shanti. Encantados de saludar con usted. Bienvenido. Pues amor para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Saludos cordiales a todos. Quisiera aclarar una cosa pequeña que no es tan significante. Mi nombre que dieron mis padres terrenales a mí es Antón, ¿no? Y Tosha, porque para muchos oyentes tal vez esa cantidad de los nombres les parece extraña, ¿no? Y Tosha es diminutivo del nombre Antón, ¿no? Es como decir Elizabeth, Liz, ¿no? En ruso, porque soy de nacionalidad rusa. Y Shanti Prem es mi nombre espiritual. Shanti se traduce como paz y Prem se traduce como amor, es sánscrito, ¿no? Entonces, eso no es tan importante y yo no me ofendo, no me preocupo cuando dicen de una forma equivocada o cuando me dicen de una forma diferente, porque no es algo esencial, ¿no? Lo importante es lo que está dentro y no las etiquetas que nos ponemos, aunque a veces también los nombres pueden reflejar algo, ¿no? Algo en ti, algo en los demás, pero no es algo tan importante, ¿no? Entonces, solo quería Bueno, aclarar esto y ahí podemos proseguir. cómo no, yo he estado tentado siempre a llamarle Antón y también me atrae la posibilidad de llamarle Shanti porque en nuestro medio la palabra Shanti es una forma de llamarle al Santiago, ¿no? Pero es Mm, otra cosa, ciertamente a claro, la persona que claro. lleva por nombre Santiago se les dice Shanti. Así que me es muy familiar, pero cualquier nombre me ha dicho Antón me ha dicho Shanti que puedo utilizar cualquiera de los nombres. Así que comenzamos enseguida este diálogo, Shanti, por hablar un poco sobre esta relación entre la espiritualidad y la política. Hablemos un poquito sobre espiritualidad. ¿Qué debemos de entender? ¿No es lo mismo que la religión? Bueno, de esto hemos hablado la vez anterior, que es exactamente la espiritualidad y principalmente la espiritualidad es la transformación interior. Espíritu o el alma o la conciencia son palabras muy similares. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos principalmente de nuestra transformación interior. Y para esto hay diferentes métodos, métodos prácticos. También hay que estudiar, hay que educarte, y bueno, aparte de los estudios prácticos, o sea, aparte de estudios prácticos, hay estudios teóricos. Y la religión en su esencia es lo mismo que la espiritualidad. En su esencia, ¿no? Porque la religión se traduce en su origen etimológico como unión, ¿no? Buscar la unión. Y es lo mismo que hacemos en la espiritualidad. Buscamos la unión con este gran espíritu, ¿no? Entonces, si consideramos la esencia de la religión o de las religiones, bueno, tal vez no de todas, uh, es la misma que la espiritualidad. Y muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero repito nuevamente, en la esencia es lo mismo.
Solo que a veces la religión se vuelve muy dogmática y se guía más por lo exterior, ciertos rituales, ciertas reglas que también a veces se vuelven dogmáticas, absurdas, porque diferentes religiones nacieron en diferentes tiempos, en diferentes condiciones, entonces realmente hay que distinguir la esencia de las cosas superficiales que fueron impuestas, ¿no? O que servían en aquel tiempo, pero que ya no sirven en el tiempo actual, ¿no? Porque el mundo está cambiando, el ser humano está cambiando, las condiciones están cambiando. Entonces, esa es una cosa que, por ejemplo, los conservadores no entienden, que todo está cambiando, el mundo está cambiando, es como un río, ¿no? Nunca es el mismo. Y tratar de agarrar el pasado y aferrarte al pasado es contraproductivo, aunque por supuesto hay cosas buenas en el pasado que por supuesto podemos preservar. Y efectivamente, en nuestro encuentro, en nuestro diálogo, en nuestra entrevista anterior, dialogamos sobre la espiritualidad. Es tan amplio ese campo que a mí me parece que no topamos esta relación con otras áreas de la vida, ¿no? O habremos tocado muy ligeramente. Digo porque me tengo la impresión de que la espiritualidad tiene una relación muy directa con la salud, por ejemplo, ¿no? Pero con la política se me hace un poco más difícil relacionarla. Shanti, hablemos entonces de esta relación que tiene la espiritualidad con las manifestaciones, con las dimensiones de la vida. En realidad usted lo percibe muy bien. Hay una relación muy distante entre la política y la espiritualidad. Y nuevamente muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero hay que entender que la política se concentra en el mundo exterior, en cómo manejar el mundo exterior, cómo mejorar las condiciones del mundo exterior. Y la espiritualidad, como ya dije, principalmente se concentra en lo interior, ¿no? En la transformación interior. Por supuesto, no podemos ser excluidas de las cosas que pasan exteriormente, ¿no? Pero son dos campos muy distantes, muy lejanos el uno del otro. Y bueno, el origen de la palabra política es polis, ¿no? Que es una palabra de antigua Grecia que significaba ciudad o significaba eh, estado, ¿no? Bueno, en este tiempo habían ciudades, cada ciudad tenía su gobierno, polisas, y se peleaban entre ellos muy a menudo, ¿no? Y eso es lo que vemos que pasa actualmente. O sea, en vez de cooperar entre países, en vez de buscar los puntos que nos unen, en vez de trabajar por un mundo mejor, lo que vemos es la destrucción total, ¿no? La destrucción, los conflictos, el desperdicio de los recursos valiosísimos, ¿no? Que además tanto daño a la naturaleza, a las vidas humanas, etcétera, 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 ¿no? O sea, si la espiritualidad busca la unión contigo mismo, con los demás, la política actual en su gran parte, a excepción de algunos políticos de algunos países, busca la separación, está basada principalmente en el ego, en la ambición, en querer más para ti, ¿no? O sea, para tu país, para tu pueblo, ¿no? Pero es importante entender que somos una sola humanidad, somos unidos, ¿no? O sea, no puedes buscar tu propio bienestar descartando el bienestar de los demás, ¿no? Y eso es lo que enseñaban todos los grandes maestros, solo que muchas personas no lo entienden y
que esos principios espirituales también podemos escalar a nivel de gobiernos, a nivel de países enteros, a nivel de toda la humanidad. No solo son principios individuales para cada uno, para tu desarrollo espiritual, sino también podemos aplicarlos a sociedad en general, ¿no? O a sociedades en general. Esto significa, Shanti, que la humanidad en ese plano Ujú. necesita muchísima espiritualidad, en este plano político, en este plano de la interrelación por los bienes, por los recursos, por el desarrollo, requiere alguna forma de espiritualidad. Por supuesto, sería mucho más sano que la espiritualidad y no las religiones particulares están a base del desarrollo de la humanidad, ¿no? Porque las religiones tienen ciertas diferencias, ¿no? Y como ya hemos hablado, la mayoría de las religiones y de los representantes de estas religiones o seguidores o practicantes también caen en ese dogmatismo, ¿no? La espiritualidad por lo general está libre de los dogmatismos, está uniendo a las personas. En cambio, las religiones se parecen mucho a lo que pasa, o sea, lo que pasa en las religiones, entre las religiones se parece mucho a lo que pasa entre países, entre los políticos. Cada uno tiene ciertas dogmas, ciertas creencias y en vez de buscar lo que nos une entre estas creencias, cada uno quiere imponer al otro lo que cree que es lo correcto, ¿no? Y eso es una enfermedad, creer que tú eres el único que tiene la razón. Ahora, hay que mencionar, regresando a la pregunta inicial, también las palabras de uno de los grandes maestros, Jesús, que mi reino no es de este mundo. Solo lo quiero mencionar para nuevamente demostrar que realmente son dos campos diferentes, ¿no? El campo de la espiritualidad y el campo de la política. A Jesús le trataban de involucrar en lucha política, ¿no? Que va en contra del Imperio Romano, que hace como es un motín, que levanta el pueblo, pero él dijo, no, yo no vino para esto, yo vino para enseñarles algo mucho más importante que es la transformación interior. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la compasión? Y hay que entender que la manera en la que actúan maestros espirituales, místicos, es diferente. O sea, la manera de cambiar el mundo no es a través de la violencia, no es a través de obligar al otro a actuar como a mí me parece, ¿no? Sino en dejar esos principios de amor, de perdón, de unidad, de compasión. Y si nos damos cuenta, la influencia de Jesús en toda la cultura fue tremenda, así como la influencia de Buda. Por supuesto, eso también es discutible, ¿no? Porque también hubo cosas negativas que se perpetuaron en su nombre, pero hay que entender que hay enseñanzas de Jesús puras que él dejó y hay a lo que las personas las convirtieron y cómo las usaron para manipular las masas humanas y para justamente propósitos políticos. Todos sabemos del emperador Constantino, cómo usaba la religión, cómo la tergiversó para fortalecer su dominio. Y eso también podemos ver en el mundo actual, como diferentes políticos tratan de usar la religión para manipular a las personas, para crear esa idea, por ejemplo, de un pueblo escogido, ¿no? Un pueblo que supuestamente es superior a todos los demás. No existen pueblos escogidos. Yo no voy a cansar de repetir esto. Dios, o este gran espíritu, esa conciencia universal, ama a todos los seres por igual y quiere el desarrollo
espiritual para todos los pueblos y todos los seres. Y quiere también las condiciones adecuadas para todos los pueblos, que crecen, que tengan bienestar, porque sin bienestar material, sin bienestar, hasta cierto sentido, ¿no? Sin ciertas condiciones materiales es muy difícil practicar la espiritualidad. Si no tienes el techo, si no tienes la comida, si estás enfermo, ¿de qué espiritualidad podemos hablar si la persona ni siquiera puede cubrir sus necesidades básicas? Las personas empiezan a pensar en la espiritualidad por lo común cuando sus necesidades básicas están cubiertos, ¿no? Y a esto es a lo que debemos aspirar como sociedad, para que cada uno tenga lo básico, lo mínimo para sobrevivir. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de que cada ser humano, sin excepción, tenga lo básico: la salud, la comida, la vivienda. Y de ahí algunas personas van a querer seguir el camino espiritual porque, como ya hemos hablado, las tareas evolutivas de cada ser humano son diferentes. Entonces, algunos buscan la espiritualidad y otros todavía no han madurado, no han crecido como almas para esa búsqueda. Shanti, llama mucho la atención las palabras que usted ha traído de Jesús, ¿no? Deslindando espacios con la política. Muy claro el mensaje, ¿no? Sin embargo, pareciera que las religiones, la espiritualidad, no se puede quedar cruzado frente a los problemas políticos, ¿no? Digo yo, tengo la impresión de que hace mucha falta que una persona con espiritualidad también tenga en cuenta lo que pasa en el mundo de la política. No puede estar al margen, con los ojos cerrados frente a esa realidad. ¿Cuál es su criterio? Sí, exacto. O sea, cuando yo digo que son campos separados, yo no quiero decir que tenemos que ser totalmente ignorantes en la política, ignorar lo que pasa en el mundo, encerrarnos en una cueva o ir a una montaña o un bosque, aunque eso también puede ser una opción. O sea, como cierta etapa de tu desarrollo espiritual, está bien. Y en el budismo, por ejemplo, hay diferentes etapas. En la etapa cuando necesitas fortalecerte en lo espiritual, en paz, en amor, sí puedes retirarte de todo lo exterior, ¿no? Para fortalecerte, para echar raíces, como decimos en el campo espiritual. Es como un invernadero en el que debes fortalecerte. Pero una vez que te has fortalecido, no hay sentido escapar del mundo, sino más bien, como dijeron algunos maestros, estar en el mundo sin ser afectado por el mundo. Ahora, hay una gran diferencia que debemos hacer, ¿no? No ser afectado por el mundo no significa que yo no tengo compasión, que yo no tenga empatía por lo que está pasando en el mundo. No ser afectado por el mundo significa que no entro en las emociones destructivas negativas por lo que está pasando, ¿no? Como la tristeza, la depresión, el miedo y así por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas emociones son emociones paralizantes, son emociones que no me permiten incluso actuar como debo actuar, ¿no? Si estoy depresivo por lo que está pasando en el mundo, ¿cómo voy a poder cambiar lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo yo voy a ayudar a mí mismo incluso, ¿no? Entonces hay que hacer esa gran diferencia que muchos no entienden, que sí, tratamos de no involucrarnos mucho en la política, pero entendemos lo que está pasando, tratamos de entender lo que está pasando y contribuimos a medida de nuestras posibilidades. Pero como ya dije, las personas que están en el campo espiritual contribuyen de una manera diferente, ¿no? No es que van a una marcha. Bueno, si quieren ir también pueden ir a una marcha, ¿no?
pero cultivan la paz, cultivan el amor. Y eso es muy valioso en este mundo tan perturbado. O sea, porque si todos están perturbados, no hay ni una sola persona que es como una isla de salvación para otros, ¿no? Que pueden tomar esa paz, compartir esta paz. No sé si me hago entender. Entonces hay que entender que las personas que están en el campo espiritual contribuyen de una manera diferente a los procesos, ¿no? Promueven la unidad, promueven la paz, promueven el amor, promueven la compasión, pero a un nivel, en mi opinión, mucho más profundo, ¿no? Entonces a veces parece que no participan de una forma directa, pero siempre hay participación. Me parece muy, muy bonito, muy interesante. Este, hay otro elemento que está presente también en este campo, que es el tema de los conflictos, ¿no? Pareciera que el conflicto es algo inherente a la vida, ¿no? Somos tan diferentes que ni siquiera entre hermanos, entre miembros de una misma comunidad podemos pensar igual, ¿no? Siempre va a haber diferentes. ¿Cómo resuelve la espiritualidad de este tema que está en la esencia misma de la política? Sí, de hecho, lo que vemos que está pasando en el mundo es el reflejo de lo que está pasando en cada uno de nosotros, ¿no? Yo diría que todos los problemas en el mundo vienen del ego, del egoísmo, ¿no? Que es lo que muchas personas tienen. Entonces, así como los políticos pelean muy a menudo por las cosas poco insignificantes, no saben ceder, no saben comunicarse, no saben buscar los compromisos, ¿no? No saben llegar a las situaciones donde ambos partes ganan, ¿no? 50-50, ¿no? ¿no? Tú no pierdes, yo no pierdo, ambos somos favorecidos, ¿no? Es de la misma manera como nosotros como humanos no sabemos llegar a estos compromisos, ¿no? De la misma manera como nosotros, cada uno de nosotros no sabe, no sé, conllevarse con los vecinos, a ceder en algo, no solo con vecinos, con mi pareja, por ejemplo, ¿no? Con mis parientes, ¿no? Una situación muy fácil, ¿no? Se desencarna o muere, como dicen comúnmente, algún pariente, deja la herencia y empieza la pelea, ¿no? Empieza la pelea. ¿Qué es, no? Es lo mismo que está pasando en el campo político, ¿no? O sea, cada político quiere para sí, para su pueblo, como lo entiende. Muy a menudo ni siquiera es para el pueblo, sino para sí, más ambición. Entonces, podemos empezar a cambiar las bases de la humanidad, ¿no? Este fundamento, porque al final, ¿quién escoge a los políticos? En cierto sentido, los políticos que tenemos son el reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, porque si la sociedad está enferma, enferma en el sentido espiritual, enferma, contagiada con el egoísmo, pues personas así van a escoger los políticos que representan sus intereses, ¿no? Que son como ellos, ¿no? Entonces, si la gran mayoría de la sociedad está contagiada con el egoísmo, va a escoger los políticos que están contagiados con el egoísmo, ¿no? Entonces, como yo no quiero ceder a mi vecino una parte, no sé, de terreno que tengo, ¿no? No sé, 30 centímetros y estamos discutiendo, y yo tengo miles de hectáreas. De la misma manera, algunos países no quieren resolver sus conflictos territoriales a pesar de que tienen todo, ¿no? Y una cosa muy interesante, antes de que me olvide, hay un problema subyacente para todo esto también. El problema subyacente o el problema más profundo es que seguimos dividiéndonos en países.
seguimos dividiéndonos en nacionalidades, seguimos dividiéndonos en vez de percibirnos como una sola humanidad, ¿no? Es un tema un poco aparte, pero como un modelo de la unidad puede servir la Unión Europea. Nuevamente, muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Unión Europea tiene muchos problemas entre países dentro de la Unión Europea, pero mira, no hay conflictos armados, no hay guerras ahí, sino que cada uno trata de ayudar al otro, ¿no? Hubo esta crisis en Grecia, crisis económica, y los demás países ayudaron a levantar la Grecia, ¿no? Tal vez a costo de sus propios recursos, pero ayudaron a levantar, ¿no? Y eso es lo que hace la unidad, eso es lo que hace tener principios comunes y trabajar en la unidad. Entonces, a esto, en mi opinión, la humanidad debe aspirar, que no hay tantos países y cada uno de los países quiere recursos para sí, para su nación, sino que nos percebamos como una sola nación, como una sola humanidad y trabajamos para el crecimiento de toda la humanidad. Y yo sé que eso suena muy a estilo de John Lennon, de la canción Imagine, ¿no? Imagine, todo utópico, nada realizable. Pero ¿quién pensaría que va a existir la Unión Europea? O bueno, aquí en América del Sur y en América Central existía UNASUR, que lastimosamente se dividió, todavía creo que existe, pero ya no es lo mismo. Entonces, esas uniones hacen fuerza, ¿no? Y desde el punto de vista espiritual, qué bello es poder trasladarte de un país al otro sin necesitar de sacar la visa, que sacar la residencia, que esto, que otro, sino vivir donde tú quisieras vivir, desarrollarte donde tú quisieras desarrollarte. Así debería ser en todo el mundo y compartir los recursos que tenemos. Entender que el progreso de cada país depende del bienestar de todos, ¿no? No puedes hacer Estados Unidos grandes otra vez si no haces a todos los países grandes otra vez, o sea, grandes en el sentido de bienestar, ¿no? Entonces no puedes tener ese enfoque egoísta que solo mi país, que solo mi pueblo tiene que prosperar y los demás que se pudren, ¿no? Porque estamos interconectados en este mundo multicultural y ¿cómo llamarlo? O sea, este mundo complejo en que tenemos. Es una sola tierra, es una sola tierra. Perfecto. Voy a plantearlo, esta última parte, esta última pregunta, desde el punto de vista, yo diríamos, concreto. A ver, el sistema capitalista ah, ya ha sido estudiado profundamente, ¿no? Y ha sido como descrito en todos los problemas que tiene, ¿no? Todas las potencialidades que tiene, pero también los problemas que tiene. Y entonces pareciera que estamos viviendo un momento de crisis, una crisis pandémica, una crisis política, una crisis de las guerras generalizadas, y hay muchos indicadores de que el sistema que no rinde más, el sistema capitalista que no va más, dicen algunas personas, no solamente de oposición a ese sistema, sino algunos estudiosos en general. Hay una repetición permanente, ¿no? Incluso en el ámbito espiritual, de las profecías del cambio del mundo, etcétera. Podríamos hablar que desde la espiritualidad nazca una posibilidad de contribuir o de desde allí centralizar este cambio posible. Sí, lastimosamente, según mi percepción, todo el sistema político está podrido.
¿no? Esté podrido, está tergiversado y es por eso que incluso cuando hay políticos que realmente quieren hacer cambios significativos para su pueblo, para la humanidad en general, y eso es muy importante, para los políticos no pensar, como ya dije, no solo en su pueblo, sino en toda la humanidad. Eso debe ser un énfasis, no solo yo, sino todos los pueblos, todos los países, ¿no? Pensar para un bien mayor para toda la tierra, toda la humanidad. Entonces, yo creería que el sistema político tal como la tenemos está muy tergiversada, está basada en principalmente en el hecho de que a los puestos políticos no llegan las mejores personas, sino muy a menudo los peores, las peores. ¿A qué me refiero? Bueno, yo me desvío un poquito de la pregunta inicial sobre el capitalismo. Y bueno, hay muchos temas que podríamos abarcar, pero por el tiempo no se nos da. Uh, el problema es que en el mundo actual, que nuevamente en su gran mayoría está basado en el capitalismo, solo los que tienen capital realmente llegan a esos puestos de mando, ¿no? Y no siempre son las personas que buscan el bienestar por los demás, ¿no? De los demás, sino que promueven los intereses de ciertos grupos, de élites, de las corporaciones, sus propios intereses. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema también está concentrada en que hay una sola persona en el poder muy a menudo. Yo no creo que esa es la opción válida. O sea, yo creo que no debemos ser gobernados por precedentes, sino por los consejos de las personas, consejos sabios, ¿no? Es decir, consejos o parlamentos, como quieran llamarlo, compuestos de las personas que demostraron su absoluto compromiso con la sociedad, con la humanidad, que son personas sabias, inteligentes, que son personas con valores. Eso es muy importante, que son personas honestas. O sea, así como en cada sociedad, en cada país hay personas que les dicen que es una persona al 100% honesta, es una persona del bien, ¿no? O sea, bondadosa, generosa, o sea, tiene valores, valores espirituales. Yo creo que estas personas de diferentes campos, artistas, científicos, personas que, no sé, médicos, quien sea, ¿no? Deberían formar esos consejos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos ese dicho famoso que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, tal vez una persona llega al poder y, aunque bueno, eso es discutible también, muy a menudo los psicólogos dicen que los que buscan el poder ya son corrompidos de por sí, ¿no? Pero la persona tal vez llega al poder con las mejores intenciones y luego este poder que solo esa persona tiene, ¿no? Y empieza poco a poco a corromperla, ¿no? Entonces, si son muchas personas que gobiernan, ya quitamos esto, ¿no? O sea, ya no está concentrado todo el poder en las manos de una sola persona. Y por supuesto, ahora hay presidente, hay congreso, eso como que equilibra, pero muy a menudo justamente todo el poder está concentrado en manos de una sola persona. Y es importante que las personas que lleguen al poder sean personas con valores, ¿no? No es que no se base en su capital, su fama, ¿no? Ahora es muy común que los actores también llegan a los puestos políticos y no saben ni cómo manejar, no saben nada. Todo esto no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es tus valores, lo que tú tienes dentro, ¿no? Eso es muy importante, en mi opinión. Muchísimas gracias, Shanti. Me parece que es un tema igualmente muy amplio que tratar. Hay muchísimas cosas que quedan pendientes, pero han surgido
de este diálogo, de esta entrevista, algunas ideas muy importantes que vamos a tratar de resumirlas incluso enseguidita. Muchísimas gracias, Shanti, por acompañarnos en esta mañana. Creo que nos queda la esperanza que desde los movimientos, de las tendencias, de las escuelas, de los aprendizajes, de la espiritualidad, hay una oportunidad, una luz en el camino. Shanti, con eso cerramos, por favor. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Hasta pronto, amigas y amigos oyentes. Por ahora despedimos de esta programación agradeciendo a nuestro invitado y a ustedes por su participación. Hasta pronto, muy buenos días.